en nuestras mentes esta idea de que pues vamos a destruir el planeta. Eso se ve en la obra de Tolkien. Háblame poquito de Greta Thunberg. Greta Thunberg, no sé por qué sacas el tema, pero bueno, todo el auditorio la conoce. Ella pues representa esta visión algo trágica, algo incluso desesperanzadora de la vida. Y lo que yo puedo apreciar en el mensaje de Greta Thunberg es precisamente una falta de espiritualidad. Es decir, ella sí percibe el lado destructor del ser humano, que eso es una realidad. El planeta está ahí, nosotros a través de nuestra libertad lo podemos destruir, pero sus ideas siguen estando marcadas por esta concepción para mí materialista de la vida, que es un producto de la modernidad. Ya vimos de Marx, de Francis Bacon, en el que la naturaleza pues tampoco tiene como algo que decirnos. Yo ahí lo relaciono con el libro del Génesis. Tú bueno, ya lo mencionamos explícitamente entre el mito cosmogónico del Silmarillion y el Génesis. Y hay una curiosidad ahí que quiero recalcar. Incluso en el paraíso, es decir, antes de que Adán y Eva caigan y desobedezcan, que es lo que dijo Alejandro, que es el tema como central del Silmarillion, en el Génesis también se encuentra esta noción de que Dios le dice a Adán y Eva que labren, usa estos dos verbos, labrar y cuidar el jardín, porque el Edén es una especie de jardín. Y vemos que Dios entonces le da esta como instrucción a Adán, que es un subcreador, que así es como participa en la naturaleza, es decir, labrando y cuidando. Y existen en la actualidad concepciones muy fundamentalistas, radicales, voy a decir yo, que quizá por ahí anda Greta Thunberg, que simplemente ven al ser humano a la vez como fuera de la naturaleza, es decir, como incluso una especie de plaga, como nada más algo destructor, y que entonces la solución es que ya no intervenga. Podemos pensar que esas son las propuestas de muchos ambientalistas que dicen es que, ¿sabes qué? El ser humano ya no debe intervenir. Y eso contradice, diría yo, la naturaleza misma del ser humano, que es parte de este conjunto, que es la creación, y que así es como actúa, así es como participa en el universo, es decir, labrando y cuidando. Entonces, esa noción también que algunos podrán tener de, uy, para salvar al planeta, pues ya el ser humano o se tiene que extinguir, que es algo que muchos sostienen, o debe dejar intacta la naturaleza. Entonces, creo que ese punto medio también estaría muy interesante verlo en la obra de Tolkien. Me viene a la mente rápidamente cómo viven los hobbits, por ejemplo. Los hobbits viven como debajo de las colinas, en estas como especies de madrigueras. Es decir, no viven ahí como un animal cualquiera. No viven desnudos, no viven alimentados literalmente y directamente por la naturaleza, sino ellos también participan así. Entonces, esa concepción como del punto medio de cómo interviene el ser humano en la naturaleza creo que es importante y es algo que no se ve en la actualidad. Muy bien, pues vean cómo vamos extrayendo a cuestiones de relevancia de la misma obra de Tolkien. Ya hablamos de naturaleza, ya hablamos de filosofía, modernidad, ya hablamos de las cuestiones relacionadas con los mitos. Ahora, yo quisiera nada más preguntarle a Alejandro, había comentado algo acerca de la tecnología. ¿Cómo ves el uso tecnológico? Porque déjame ir un poquito más al fondo. A ver, dice Terán, hay un punto medio. Somos parte de la naturaleza, no debemos ni de irnos ni por la visión moderna que solamente quiere usar la madre tierra, digamos, para extirparla y sacarle todo lo que nos convenga, pero tampoco esta visión ambientalista en la que no puedes ni siquiera intervenir en la naturaleza, ¿no? En la que eres una especie de plaga. Ok, bueno, va. Finalmente, el hombre siempre está inmerso en este drama, que es el de desarrollar herramientas propias para extraer de alguna manera
de la naturaleza algo que le conviene, ya sea su propia supervivencia o algo estéticamente placentero o alimento o lo que sea, ¿no? Creo que ese es el fundamento de todo el desarrollo tecnológico en el que estamos hoy en día y de todas las épocas, ¿no? Hoy tenemos muchos mayores conocimientos sobre la electricidad, sobre cuestiones físicas, etcétera, pero todo remite a lo mismo, que es el ser humano tratando de hacer lo mejor posible de esta realidad concreta. ¿Cómo lo ves tú esto, Alejandro, como ingeniero, como alguien que ha leído a Tolkien? ¿Cuál es el rol de la tecnología en todo esto? Mira, una cosa importante que quiero resaltar es, creo que es muy común tener esta idea de que la tecnología es neutra, ¿no? De que al final del día depende de cómo la usemos, ¿no? La puedo usar para bien, la puedo usar para mal. Y yo rechazo esa idea, porque nuevamente creo que la tecnología en su forma moderna, en la forma en que la tenemos hoy en día, es el resultado de esta visión de la modernidad, ¿no? Es, y como dije, si alteramos nuestra forma de entender la razón, y nosotros por definición, el ser humano es un animal racional, si alteramos nuestra idea de razón, vamos a alterar nuestra concepción de nosotros mismos, ¿no? Y todo lo que hagamos va a estar ya alterado. Eh, una gran diferencia es, por ejemplo, en el mundo antiguo se hablaba eh, de digamos, el aspecto práctico de la razón era lo que los griegos llamaban tecné, ¿no? Que al latín se traduce como ars y en español sería arte. Y eso no me estoy refiriendo necesariamente a las bellas artes, ¿no? Esas son una categoría especial. Toda actividad humana en la concepción premoderna se consideraba arte, ¿no? Si yo soy un artesano, pues ¿no? Que si soy carpintero, mis obras de carpintería son obras de arte, ¿no? No en el mismo sentido que una pintura o una escultura, pero son obras de arte. Eh, y a mí me gusta hacer mucho esa distinción entre técnica o tecnología y tecné. ¿Por qué? Porque una, tecné, la versión antigua, digamos, está enraizada en ese respeto de la naturaleza de las cosas. Que como mencionamos en Tolkien, es la idea de escucha, de profundizas en tu conocimiento de las cosas y a través de esa relación profunda con la realidad de las cosas, las elevas. Eh, la tecnología, por el otro lado, es esta relación de dominio, ¿no? Te voy a dar un ejemplo eh, práctico que yo he experimentado. Aquí en la casa que estamos rentando en Estados Unidos tiene un jardín gigantesco. Eh, y las opciones que tengo es o contrato a un servicio para que vengan a cortar el pasto cada 2 semanas y que me va a costar sabrá Dios cuánto, o yo corto el pasto por mi cuenta, ¿no? Entonces, por un lado está la opción, que es la que tuve primero, la que seguí primeramente, de yo cortar el pasto y ir a Home Depot, comprarme una podadora de pasto y hacerlo yo, ¿no? De hecho, compré lo que se llama, no sé si esto, no creo que sean comunes en México, pero se llama Weed Whacker. Es una herramienta que tú la cargas, o sea, y como tengo conciencia ambiental, compré una eléctrica, ¿no? Entonces la batería, y es básicamente da vueltas, tiene un hilito de nylon, entonces con eso vas y va cortando el pasto, ¿no? Entonces tú vas caminando ahí cortando, pero se llama weed whacker, que quiere decir como golpea hierbas, ¿no? Sí. Porque está girando a alta velocidad, te acercas a una hierba y a golpes, ¿no? Ni siquiera la corta, la golpea hasta que se cae. Eh, y digo, es una herramienta llena de poder. Es poderosa, ¿no? Voy cortando. Pero después de hacerlo, ¿no? Está vibrando, hace ruido, los perros de los vecinos se me alocan cada vez que estoy cortando el pasto, no puedo salir temprano en la mañana porque hace ruido, va a despertar a los vecinos, tengo que esperar a que, ya aquí en Georgia, donde vivo, ¿no? A las 8 de la mañana ya estamos a 40 grados con 90% de humedad, lo ideal sería salir antes del amanecer, ¿no?
Entonces lo que me compré en Camp fue como una alternativa, es una guadaña, como la que tiene la muerte, ¿no? La muerte tiene su guadaña, eh, y todavía no aprendo a usarla bien, ¿ok? Eso lo admito, todavía no llego no soy tan eficiente, pero esta es una herramienta que es completamente distinta, ¿no? Uno, no hace ruido, no contamina, no va a alborotar a los perros, eh, y es una herramienta que está diseñada, uno, a mi medida. Tuve que mandarles ¿no? Mi estatura, la longitud de mi brazo, todo para que le hicieran la medida. eh, y y esta herramienta se vuelve más eficiente conforme la voy usando más y más, conforme voy entendiendo cómo funciona la navaja, ¿no? Porque hay toda una ciencia detrás de esto. Eh, para cortar el pasto, de la fuerza, es una herramienta que si la usas bien, no te cansa. ¿Por qué? Porque usa el movimiento natural de tu cuerpo cuando giras, eso es lo que le comunica la fuerza a la herramienta, y la navaja está diseñada de tal manera que va rebanando el pasto, ¿no? Y si lo haces bien, si lo haces muy bien, vas cortando y te queda una línea del pasto que cortaste hacia el lado, ¿no? Entonces ya pasas con un rastrillo y recoges todo. Con la otra que tengo, automática, esa avienta pasto en todos lados. De hecho, tienes que usar lentes protectores porque está aventando. Si hay una piedra, la avienta. Si hay palos, los avienta. Ahí se ve la violencia que creo que es inherente a la tecnología moderna y que las herramientas tradicionales, la TECNE, no tenía, precisamente por respetar con, con sus limitaciones y con sus fallas, ¿no? Siempre la humanidad ha sido caída desde el principio, entonces ha habido abusos, pero eh, hay algo distinto a la raíz de la tecnología moderna y de la tecnología antigua, digamos, eh, que es importante, que me parece muy importante y que es la causa de tantos problemas que estamos viendo hoy. Te doy otro ejemplo. eh, Otra característica que tiene la tecnología moderna es que tiene como que un carácter sustitutivo, ¿no? Busca sustituir. La guadaña, si no estoy yo para salir y cortarla, no hace nada, se queda ahí colgada, ¿no? Eh, la otra herramienta, porque el principio motor de la herramienta soy yo y requiere una habilidad de mi parte, requiere que yo desarrolle una perfección motriz, física, para poder cortar el pasto. La otra, la eléctrica, la fuente de poder está en la batería, ¿no? No soy yo la fuente de poder, yo la cargo y pues voy caminando y va cortando. Requiere un mínimo. Eh, pero, pero la tecnología, precisamente en esa separación del principio motor, eh, ya contiene la semilla de la sustitución del ser humano. Otro ejemplo, los automóviles, ¿no? El automóvil tiene el principio motor pues en el motor, que llamamos el motor de combustión interna, bueno, ahora ya son eléctricos también. Eh, ¿Y qué pasó? Bueno, al principio, cuando era el modelo T, ¿no? De Ford, pues sí, necesitabas una persona darle vueltas ahí, subirse, ya vas manejando, ¿no? Pues que va pasando el tiempo, va creciendo esta tecnología, este principio sustitutivo se va desarrollando, y ¿qué tenemos? Bueno, eventualmente dicen, mira, lo que podemos hacer es que el coche, tú le dices, quiero que vayas a 60 kilómetros por hora, o lo que sea, la velocidad que tú quieras, le pones el cruise control y el carro solito se mantiene esa velocidad, ¿no? Luego dijeron, oye, pues ¿por qué no también le ponemos que se pueda frenar solito si detecta algo? Hoy en día ya tenemos coches autónomos, ¿no? Que manejan solitos. Es decir, el ser humano cada vez lo vamos retirando más y más de su control de esta tecnología. Y a mí lo que se me hace una cuestión interesante y es interesante para reflexionar y para discutir es, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿No? Porque hemos separado precisamente al ser humano de la herramienta. ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿No? Déjame ahí nada más comentar algo adicional. Justamente esto que mencionas creo que se sigue reflejando en numerosas ocasiones y como que es una pretensión continua del hombre moderno, el dejar de necesitar del trabajo de otros seres humanos
para por fin poder controlar los elementos. Eso se ve con esto que dices de los carros autónomos, pero también con esta gran pretensión que es la inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que existen hoy en día para hacer actividades cada vez más complejas por el ser humano, en sustitución del ser humano. Si antes era moverse de un lugar a otro, bueno, ahora también va a implicar no solamente eso, sino tomar decisiones para invertir tu dinero en la bolsa de valores. Un maestro que sea mejor que los maestros actuales. Un doctor que corte mejor las incisiones del ser humano, etc. Y todo esto, en apariencia, suena bien, ¿no? Porque en teoría abarataría costos y haría más accesibles los servicios para el grupo general de población, pero pues vamos viendo que casi nunca sucede como lo planea el ser humano, ¿no? Que en realidad se generan perversiones y otros elementos más, y tiene que ver, creo yo, justamente con que todo tiene ese mismo origen. ¿Cuál es? El rechazo del ser humano de ser un subcreador. Creo que es el hilo conductor de esta conversación. Desde Tolkien lo sabemos, ¿no? No queremos admitir que no somos más que subcreadores. Y de hecho también agregaría menos, tampoco somos menos que subcreadores. Un subcreador puede ser alguien pues que no tenga límites realmente, ¿no? Porque participa en la creación y eso implica, por ejemplo, hacer como estos seres que ustedes mencionaron, no me acuerdo cómo se llaman, pero hacer música, ¿no? Y al hacer música puede trasladarse a muchos elementos de lo que es ser humano, ¿no? Por ejemplo, digo, me lo imagino, yo no soy padre de familia, Alex, pero simplemente criar a nuevos seres humanos, por ejemplo, ¿no? Eso es algo musical de por sí, ¿no? El hacer algo como jugar un deporte, José Antonio no me dejará mentir respecto al tema del fútbol, etcétera. Todas estas cosas las vamos quitando de la cuestión. Entonces, con esto en mente, ¿cómo ves el tema tú de la responsabilidad, José Antonio? ¿Cómo ves el tema de responsabilidad en toda esta ecuación? Sí, ahí Alejandro lo delineó claramente, que es cuando la tecnología sustituye cada vez más a las actividades de los seres humanos, e incluso con la inteligencia artificial busca sustituir nuestro pensamiento, pues ya no hay a quien achacarle una responsabilidad así de concreto. Y lo vemos con el problema este de los coches autónomos que han hecho las pruebas y chocan. O sea, sí han reducido el porcentaje de accidentes, pero es inevitable que choquen. ¿Y qué pasa cuando un coche autónomo va a matar a alguien? Porque en cuestiones legales, si tú matas a alguien, aunque sea un accidente, pues hay una cierta responsabilidad. O sea, no amerita que te encarcelen, pero existe esa relación humana, ¿no? Y ahora con esta tecnología que cada vez nos sustituya más, pues vamos a llegar a algo que mencionamos en el podcast pasado y desde la vez que mencionó a Hannah Arendt, a Alejandro, a esta separación entre la creación de mal y la responsabilidad humana. Entonces tú puedes apretar un botón y vas a estar eliminando personas. ¿Qué pasa ahí? Es un problema ético, pues. Algo que también quiero resaltar es esta idea de los principios, o sea, porque otra vez yo creo que los que nos están escuchando tal vez digan, es que estos güeyes siguen y siguen debrayando, y esto de la filosofía no le veo por dónde va, y esto de la naturaleza en Tolkien, pero yo quiero que vean cuál es el principio que rige cómo actuamos en la actualidad y qué es el que genera este tipo de destrucción incluso ambiental. Ahorita Alejandro mencionó cómo se corta el pasto con máquinas o hacerlo a mano. Él dijo que de una forma respetas esta como gramática intrínseca de la naturaleza, que es incluso usas tú tu fuerza, y la otra es la tecnología que pues puede generar esta destrucción. Si lo pensamos a nivel incluso de cómo nos alimentamos, qué es lo que cosechamos, vemos que detrás de mucho del deterioro ambiental está un principio de eficiencia nada más, de producción, que es resultado de lo que mencionamos de este recorrido filosófico. Para ahorita, para la actualidad, tú puedes decir, es que sabes que tú ves un terreno ahí y dices,
yo quiero producir lo máximo, sin que te importe cuáles son las reglas internas de la naturaleza. Y en ese sentido, pues yo sí soy antimoderno y soy reaccionario, creo que comentaste hace rato, pues es que ya los que nos escuchan han de decir, estos güeyes que, o sea, que son primitivos y quieren vivir, regresar a la antigüedad, pero por esto, precisamente, porque si tú te remites a lo que decía Alejandro de la tecné, esa postura existencial sería totalmente diferente y no veríamos estos terrenos inmensos que además, por no respetar las reglas de la naturaleza, se convierten estériles, se vuelven áridas. Entonces, hay ahí un resultado directo que creo que todos pueden apreciar entre la tecnología, entre este principio de eficiencia y la destrucción del planeta. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, claro, y no solo en términos de destrucción del planeta, por ejemplo, una cosa que me ha interesado mucho y quizá Benjamín sé que hace unas semanas tuvieron un podcast sobre urbanismo. Por ejemplo, el automóvil, ¿no? ¿Cómo ha afectado la forma en que diseñamos nuestras ciudades? ¿Cómo ha afectado nuestra vida diaria? ¿No? Y de hecho Tolkien detestaba los automóviles. O sea, Tolkien sí era bastante reaccionario en muchas cosas, ¿no? En muchos respectos, pero él detestaba los automóviles. Pero a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención y es quizá más notorio en Estados Unidos que en México, en Europa, porque en México y en Europa las ciudades tienden a ser más antiguas, entonces tienen una estructura eh, distinta y digo, no puedes llegar y eliminar todo y volver a construir. En Estados Unidos, que las ciudades son mucho más modernas, se nota cómo están diseñadas para el automóvil. Yo aquí donde vivo, en Atlanta, ¿no? Tenemos una autopista de 6 carriles en cada sentido cruzando el centro de la ciudad, ¿no? Aquí yo vivo afuera de Atlanta, en Alpharetta. Aquí todo está diseñado para el automóvil. Entonces si por ejemplo me despierto en la mañana y me doy cuenta que nos falta leche, ¿no? No puedo caminar a la esquina, a la tiendita, tengo que subirme al carro, manejar hasta el supermercado, regresar, ¿no? Date cuenta del desperdicio desde el punto de vista, sí, ambiental, ¿no? La contaminación, eh, el uso del automóvil, pero también desde el punto de vista físico, bueno, ¿por qué hay tanta obesidad? Pues porque la gente ya no puede caminar, ¿no? No puedo caminar para ir al parque, no puedo caminar para ir a la escuela, tengo que subirme al automóvil y manejar. El impacto en el tráfico, etcétera, ¿no? La Ciudad de México es un caos y gran parte de ese caos es por la cantidad de automóviles. Eh, entonces, todas estas cuestiones de tecnología, esta idea de dominio, y precisamente porque está gobernada meramente por criterios utilitaristas o de eficiencia, eh, nos lleva a ya no considerar qué es lo bueno para el ser humano, qué es lo bello, ¿no? Que esas son preguntas que para mí y que no están necesariamente en conflicto. Puedes hacer algo eficiente, que sea bueno y que sea bello, ¿no? O sea, la antigüedad está llena de herramientas maravillosas o de construcciones maravillosas que son bellas, eficientes, no eran funcionales. No es, yo rechazo esa idea de que hay un conflicto inherente entre la eficiencia y lo bueno y lo bello. Sí entendemos la eficiencia en un sentido más completo y no meramente en un sentido reduccionista de que hay que hacer las cosas más rápido, a menor costo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando reducimos todo eso, empezamos a caer en muchos problemas, ¿no? Y una, un comentario más, regresando un poco a lo que estamos platicando de sustituir al ser humano, una forma que a mí se me hace maravillosa en Tolkien de cómo expresa esa idea es, por ejemplo, con el anillo, ¿no? El anillo de poder no representa nada en particular, ¿no? No es una alegoría, no representa la bomba atómica o etcétera, etcétera. Es una idea es una idea de poder, ¿no? De este poder entendido como técnica. Eh, y lo interesante es ver el efecto que tiene sobre los poseedores, ¿no? Empezando por el mismo Sauron que lo crea, tiene que vaciarse su propio ser en este objeto, de tal manera que él, como tal, se ve disminuido, ¿no?
Y lo vemos sobre todo en los espectros del anillo, ¿no? Los Nazgûl, que eran seres humanos, reciben un anillo de poder, lo empiezan a usar y quedan disminuidos, quedan reducidos a meramente especie de fantasmas, ¿no? Ya ni siquiera tienen realidad material. Entonces, cómo nos va sustituyendo, nos va reemplazando y vamos, nos vamos desvaneciendo, ¿no? Y eso a mí se me hace una fascinante idea que tiene Tolkien. Sí, eso está muy bueno y eso es lo que otra vez retomaré como esta noción de cómo el arte expresa mucho mejor que el racionalismo así puro y árido, todas estas cosas. Por ejemplo, cuando tú dices que el mundo fue creado con música y hablas de que la intervención del primer como espíritu maligno genera disonancia, discordancia, eso creo que puede resonar cuando tú ves una ciudad moderna, cuando tú ves estas aberraciones incluso en el plano estético. Pero bueno, entonces el arte por ahí, y yo quería nada más dar algunos ejemplos de estos extremos que mencioné, de por un lado ver a la naturaleza como materia inerte y explotarla, y por otro ya como incluso verla como una madre y como con una espiritualidad que en algunos sentidos incluso algunos quieren regresar como a cierto paganismo mal interpretado, que es como ver panteísmo y espiritualidad en la naturaleza, que tampoco es eso, hay que distinguir. La naturaleza tiene una cierta agencia, pero no es una agencia humana. Pero bueno, aquí quiero remitir al auditorio a dos películas. Una de ellas es de mis películas favoritas, que es de Terrence Malick, se llama El árbol de la vida. Es una película maravillosa, creo que dura como 3 horas y pues no es tal vez muy accesible, muchos se van a dormir y van a estar esperando acción, todo eso, escenas de sexo, escenas escandalosas, pues no se topan con eso. Pero al principio de la película, eh, una que podría ser considerada la protagonista, que es la mamá, interpretada por Jessica Chastain, muy guapa. Ella sale de niña y está reflexionando sobre algo que le dijo una monja cuando ella estaba en la escuela. La monja le dice que uno en la vida puede elegir como dos caminos, el de la naturaleza o el de la gracia. La monja opone de cierta manera estas dos concepciones. El de la naturaleza es la del egoísmo, la de pensar simplemente en intereses propios, en utilitarismo, que es lo que menciona Alejandro y en su reseña cuando dices las palabras de San Agustín, incurvatum in se, encorvado en sí mismo. Eso es la naturaleza, de acuerdo con el principio del árbol de la vida. Y por otro lado, la gracia es abrirse, es entregarse, olvidarse de sí mismo, lo contrario del egoísmo, es generosidad. Entonces, ahí hay como estas dos concepciones, pero yo voy a agregar todavía algo más. Para Santo Tomás no hay como tal un choque o una contradicción entre naturaleza y gracia. Bueno, gracia etimológicamente trae esta noción de gratuito, es decir, como de creación, algo que se da, toda nuestra circunstancia es dada. Y Santo Tomás dice que la gracia es la que perfecciona la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí está eso. En el árbol de la vida les recomiendo que vean esa película. Ahora, por otro lado, una película que les recomiendo se llama La Bruja. Salió en 2015, dirigida por Robert Eggers, que hace poco sacó también la del Faro. Es una película muy recomendable. Y en esta vemos algo curioso, porque muchos de estos extremistas y fanáticos ambientalistas que ya consideran como una religión esto de la madre naturaleza y todo, eh, pues también pierden de vista la realidad, que la naturaleza te mata. O sea, la naturaleza entendida como nada más como lo no humano, pues no es algo acogedor. O sea, simplemente si tú te vas, ahorita te alejas de esta vida social y esta vida meramente humana, te vas a morir en 3 días, si bien te va. Pero bueno, en la película de la bruja está muy buena, está situada en la época de las 13 colonias en Estados Unidos. Es una familia protestante que por alguna razón se pelea con su comunidad y entonces se decide aislar
y se van y se viven así en su cabaña. Es el papá con varios hijos. ¿Y qué es lo que vemos en la película relacionado con el tema de la brujería? Es decir, es una película de terror, pero vemos ahí una noción de la naturaleza, como esta que estoy diciendo, más real, que incluso permite la posibilidad de que se cuele el mal. Es decir, si tú pierdes de vista también la noción de su creador y quieres colocar a la naturaleza en esa posición, vemos ahí que lo diabólico se cuela. Y esa es una idea que de un teólogo muy importante del siglo XX, Romano Guardini. Dice, no hay como estos espacios vacíos. Nos gustaría imaginar como que sin el ser humano, o sea, sin esta idea que todos reconocemos que es destructora, podría vivir en paz, como Rousseau lo mencionamos, el buen salvaje, y adorando a la naturaleza y todo eso. Romano Guardini dice, no, ahí se cuela lo demoníaco, y en la película de la bruja lo vemos como a través de un cabrito negro, un macho cabrío, que tiene este simbolismo satánico, los niños se ven asediados por estas fuerzas malignas. Y le recomiendo mucho que vean la película, la escena final es muy impresionante, pero estas fuerzas asedian principalmente a la hija mayor, que se relaciona con esta noción de brujería, de manipular las fuerzas, ya sea espirituales, y querer controlar también lo material a través de este mecanismo que es la brujería, que se opone al de la religión. Entonces, ahí también queda ejemplificado esta noción de que la naturaleza no es buena. Y, perdón, creo que quieres hablar, Benjamín, otra película muy buena, Into the Wild. Eh, esta ya es en el siglo XX, es un joven, está basado en hechos reales, de un joven que sí veía como todo este tedio y toda esta mecanización y esta vida gris de la modernidad, y decide irse a la naturaleza. Y sí, se los voy a spoilear porque es una historia real, pero acaba muerto. En Alaska crece el río y él ya no puede regresar, y empieza a comer ciertas plantas que lo envenenan. Entonces, otra vez esta noción de que no existe esa naturaleza también como buena, sino hay que aprender a leer qué es lo que tiene esta gramática, cuáles son esas leyes como inscritas y cómo debe actuar el ser humano en ella. Bien, vamos a ir hacia el cierre. Yo creo que aquí hay algo que ya se ha ido asomando y que sería bueno cerrar con esa reflexión, que es, hay una manera en la que el mal, digamos, la caída, algo que mencionamos desde el principio, hay una manera en la que se va expandiendo en estas sociedades, tanto si son sociedades en el mundo de la fantasía de Tolkien, como si son sociedades como las nuestras, las modernas, cosas que ha mencionado Alejandro en el uso del carro, en el uso de ciertas cosas. Aquí creo que nos puede ayudar una reflexión justamente de Tolkien, que está al inicio del Señor de los Anillos, donde está describiendo en el prólogo el tema de cómo se organizaban socialmente los hobbits. Y los hobbits tienen unos policías, digamos, que les llaman los sheriffs o sheriffs, no sé si así se pronunciarían adecuadamente, pues haciendo alusión al sheriff, ¿no? Norteamericano. Pero bueno, ellos eran pocos y su única labor, más que policial, porque no había realmente hobbits violentos o rebeldes dentro de la misma comunidad, su misión era localizar a estos que llamaban los bounders, es decir, aquellos que están en las orillas. Y se trata, según lo que nos dice Tolkien, de personas extrañas y criaturas. Y dice, la primera señal de que algo no andaba bien, porque así empieza esta novela, fue que este número de criaturas fueron cada vez más y se necesitaban más sheriffs para ir a ver y reportarlas. La pregunta que yo les haría es, ahorita como en esta labor de alguna manera de hobbits, ¿cuáles son estas criaturas extrañas que ya se empiezan a ver en nuestras fronteras, quizás desde que nacimos? No sé si hemos conocido un mundo que no tenga este tipo de características, pero ¿cuáles son estas criaturas extrañas que ya nos indican que nuestra sociedad quizá está en un grave peligro? Bueno, creo que incluso
son ampliamente reconocidas, ¿no? O sea, la ansiedad, la depresión, los índices de suicidio, incluso en países altamente desarrollados, ¿no? O sea, yo personalmente he conocido a 2 o 3 personas que se han suicidado, ¿no? Yo personalmente, o sea, que platicaba con ellos, que los veía y que terminaron por suicidarse. Y esto es, y eran gente que no, eh, digo, yo sé que había muchos problemas, bueno, después te das cuenta que tenían muchos problemas, pero digamos de entrada, pues llevaban una vida bastante próspera, ¿no? Desde el punto de vista material. Eh, entonces, creo que esos son indicadores, ¿no? El nihilismo, ¿no? El rampante, que se manifiesta en un consumismo, ¿no? El, el alcoholismo o esta actitud que tienen muchos de gente de mi edad, incluso todavía, ¿no? Que es, hay que esperar el fin de semana para ir a tomar y no acordarse de nada al día siguiente, ¿no? O sea, que eh, es algo patológico, ¿no? Y digo, todos lo hemos experimentado, todos estuvimos en la universidad, todos, ¿no? Vivimos esos fines de semana, pero que a mí se me hace tan extraño porque, bueno, a mí, si yo me la paso muy bien, me quiero acordar al día siguiente lo que pasó, ¿no? Pero, o sea, para mí eso siempre se me ha hecho algo, una señal de que algo está mal. El consumo de drogas, etcétera, todo, la violencia, ¿no? Todos estos problemas sociales que hemos visto, te digo nuevamente, como en Estados Unidos, el país quizá más próspero del mundo y violencia en las calles y todas estas manifestaciones de que hay algo en el fondo, ¿no? Y que no se puede capturar por estadísticas, que las estadísticas no son suficientes para revelarlo, ¿no? Porque estos son problemas, eh, te digo nuevamente, de la ausencia del bien del ser humano como tal, ¿no? Y que ahora intentamos simplemente cuantificarlo, y estas son cuestiones que no son cuantificables. Y a mí, al final del día, la desesperanza, ¿no? Creo que es causa de muchas de estas cosas. Y para mí es una de las cosas que me encanta de Tolkien, que toda su obra está llena de esperanza, ¿no? Eso es una esperanza, porque para Tolkien, todos los cuentos de hadas y los mitos y toda la buena ficción debería de tener lo que él llama eucatástrofe, que es lo contrario de catástrofe, como en el sentido negativo, ¿no? Eucatástrofe es ese momento en que está la tensión a lo máximo y de repente hay una liberación y hay un final feliz, ¿no? Que lo vemos en El Señor de los Anillos, o sea, El Señor de los Anillos está, la tensión se va armando y parece que no hay posibilidad de ganar, ¿no? Y de repente, pum, sucede. Y te trae un alivio, te trae una alegría y te llena de esperanza, ¿no? Entonces, eso, creo que todas esas cosas que mencioné son quizás síntomas o sí, síntomas de una desesperanza fundamental que yo entiendo, ¿no? O sea, si tenemos una visión tan reducida del ser humano, tan plana, como estamos diciendo, tan carente de musicalidad, de belleza, pues sí, la vida no vale la pena, ¿no? Si esa es la realidad, entonces no vale la pena. José Antonio, ¿cómo ves esto? Primero creo que, bueno, no sé a quién iba dirigida esa indirecta o muy directa de la gente que pasó algunas épocas de su vida en el alcohol y la desesperanza, pero pues sí, es una experiencia personal. Esas criaturas que, bueno, así como lo formulaste, Benjamín, de estas criaturas que vemos que están multiplicándose alrededor de la vida de nuestras sociedades, pues una de ellas es esa, la más grave. Y yo quisiera recalcar esta noción de, bueno, no lo mencioné tanto explícitamente, pero para mí una de esas criaturas es la radicalización, el radicalismo, la polarización. O sea, vemos que la gente piensa en extremos nada más. Yo ahorita lo mencioné un poco en esta concepción de la naturaleza, que por un lado nada más es para explotarla o por otro para adorarla, pero eso lo vemos en todos lados, o sea, un radicalismo que no lleva a ningún lado y que en realidad genera
pura desesperanza y pura frustración. Entonces, creo que en toda la obra de Tolkien, como dijo Alejandro, se puede percibir este mensaje positivo, esperanzador, en mundos difíciles. O sea, El Señor de los Anillos es el de la amenaza latente y si fuera cuestión de probabilidad, todo mundo apostaría a que iba a ganar Sauron, a que el mal gana y va a vencer. Y en realidad, pues, esa no es la realidad. O sea, si uno em, acepta como este papel de subcreador o se da cuenta de cuál es su lugar en el universo, que es complejo, como tú has mencionado, Benjamín, en el podcast pasado, recuerdo que así concluiste, que pues esto de la cultura es estar ahondando siempre en todos estos aspectos de belleza. Ahorita hablamos un poco de música, de literatura. La vida así es compleja, tiene sus dificultades, pero precisamente es muy rica. Y la polarización y el radicalismo creo que siempre viene de simplificaciones. Por ahí mencionamos a varios de ellos, este cientificismo, este racionalismo, y a mí me sorprende, por ejemplo, muy concretamente, este revivir de ideas marxistas. O sea, algunos que me calificarán, me tacharán de capitalista y para nada, pero para mí el marxismo sí es una reducción terrible del ser humano. O sea, para empezar a decir que nada más es eh, relaciones de producción y todo es esta praxis así llevada al extremo que genera pura ideología, para mí eso es muy grave y es una de esas criaturas que anda por ahí amenazando nuestra paz. Si me permites agregar algo rapidísimo. Ante. Eh, en- una de las cosas que yo les reconozco a ti, Benjamín, y a José con este esfuerzo de cultura mínima y de mínimo necesario, ¿no? Es una invitación a la reflexión, ¿no? A detenernos para pensar las cosas, tratar de encontrarnos con la realidad. Y a mí me parece muy interesante que Tolkien habla acerca en su obra de Elrond y de su ciudad, ¿no? Imladris, eh, y él dice que ese es el lugar de la reflexión, ¿no? Y esto nos regresa a la primera idea que mencioné acerca de intellectus y ratio, ¿no? Es un lugar de contemplación. Pero lo que dice Tolkien es que precisamente porque es el lugar de la reflexión y de la contemplación, siempre está en el camino a las aventuras, ¿no? El Hobbit, ahí digamos, van a Rivendell, que es el otro nombre de Imladris, y de ahí parten a su aventura. En El Señor de los Anillos están huyendo, ¿no? Escapando de los espectros del anillo para llegar ahí. Creen que ahí va a terminar, pero ahí, en medio de esta reflexión, ¿no? Donde hay poesía, música continuamente, se dan cuenta de la misión, que parece imposible, pero ahí es donde reciben esa misión y se lanzan, ¿no? Entonces siempre ese espacio de reflexión, de contemplación, es lo que realmente incita al cambio y a la acción. Muchas gracias por esa reflexión. Así lo vamos a dejar. Entonces, en el camino de la aventura, o el camino de la aventura siempre pasa por la aldea de la reflexión. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta reflexión de Tolkien. Como siempre, yo les recuerdo, vayan al libro, vayan a los libros en general. Esa es la tirada de esto. Sé que vivimos en una época que quizá ustedes digan, híjole, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar este podcast, que yo creo que va a durar como hora 40. Pero sí hay tiempo, ¿no? Lo que no hay es, y no es contra nadie, incluso yo mismo carezco de eso, pero lo que no hay es sabiduría para vivir. Entonces, con eso nos vamos. Vayan a cualquiera de las obras. Yo ya me comprometí con El Señor de los Anillos. Aquí les doy un ejemplo de qué tan gordo es este libro. Me va a tomar yo creo que como medio año, pero si algo les puedo garantizar es que va a expandir su imaginación de una manera que no se imaginan. Yo ya empecé y sí, siento que simplemente me expande la mente. Entonces, les dejo eso. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Y hasta la próxima.